Hola hermanas y hermanos en Cristo. Vamos a dar inicio con este nuevo tema titulado Sanando con el perdón. Nos ponemos en presencia del Señor. Señor Dios, hoy nos reunimos en tu nombre y para tu gloria. Confiados en la unción de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a discernir tu palabra que vamos a recibir en este momento. Amén. Pues bien, iniciemos con una pregunta. ¿Por qué perdonar? El perdón es una promesa para la salvación eterna. El perdón es una promesa para la salvación terrenal. El perdón es una promesa para tener paz y sanar. El ejercicio del perdón es un regalo que nos otorgamos a nosotros mismos. El ejercicio del perdón es un regalo que otorgamos a los demás. Y recuerda, es importante saber que lo que no se practica o no se aprende o se olvida. El Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó con esta pregunta: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar las ofensas de mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo 7, sino 70 veces 7. Recordemos que el número 7 es un número infinito. Por lo tanto, lo que Jesús quiso decir es perdonar sin límites. Ahora bien, yo creo que todos hemos visto cuál es la conducta de un niño respecto al perdón. Ellos discuten, pelean, pero de manera casi inmediata se perdonan y vuelven a convivir, vuelven a jugar. Y lo perdonan prácticamente todo y lo perdonan siempre. ¿Qué pasaría si nosotros como adultos tuviéramos esa conducta respecto al perdón? Ser como niños. Este mundo sería muy diferente. Tendríamos una convivencia muy sana. La máxima del perdón debe ser como la conducta de los niños. Perdonar todo, pronto y siempre. Ahora preguntemos, ¿y cómo andamos en el ejercicio del perdón? Es importante saber que solo a través de la humildad es que podremos perdonar. La humildad es la madre de todas las virtudes, y sin ella prácticamente es imposible el perdón. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 7 al 11. Pero al insistir ellos en su pregunta, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos. Jesús se quedó solo con la mujer que seguía en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió: nadie, Señor. Jesús replicó: tampoco yo te condeno. Vete y no vuelves a pecar. Algunos teólogos y biblistas coinciden en que Jesús escribió los nombres de los ahí presentes en el suelo, y cuando cada uno de ellos observó su nombre, se retiró. Y esta es una de las máximas expresiones del perdón que nos dejó Jesús. Es muy importante que recuerdes, este mundo te permite todo, pero no te perdona nada. Todo te lo cobra. Y en cambio Dios no te permite todo, mas sin embargo, Él te perdona todo. Tomemos el ejemplo de los apóstoles Pedro y Judas Iscariote. ¿Los dos fallaron? Sí. ¿Los dos sintieron culpa? Por supuesto. ¿Los dos sintieron dolor? Así es. Entonces, ¿dónde estriba la diferencia entre los dos? Pues bien, Pedro se arrepintió y continuó su labor como discípulo. Y en cambio Judas consideró que no merecía el perdón de Dios y se suicidó. Tenemos que aprender a perdonarnos para poder perdonar a los demás. Estar en pecado sin recibir el perdón nos impide recibir el amor de Dios.
Estar en pecado sin recibir el perdón es la barrera que nos separa de Dios. Un verdadero arrepentimiento, seguido de la purificación, entiéndase confesión, nos lleva a estar en gracia. Y este es el estado al que debo aspirar, estar permanentemente, en gracia. La dureza de nuestro corazón nos aleja de la capacidad de perdonar. El Señor nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban para sus adentros: ¿por qué éste habla así? Estaba blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios solo? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dijo: ¿por qué pensáis así en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados. Así que tenemos que tener muy claro que solo Dios tiene el poder de perdonar nuestros pecados. Jesús tiene el poder sobre el pecado. Y es a través de nuestros sacerdotes, como instrumentos de Dios, que el Señor perdona nuestros pecados. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1548, nos dice lo siguiente: Cristo es la fuente de todo sacerdocio, pues el sacerdote de la antigua ley era figura de él, y el sacerdote de la nueva ley actúa en representación suya. Actúa in persona Christi. Ahora bien, ¿qué te impide perdonar? ¿El orgullo? ¿El miedo? ¿La soberbia? ¿O tal vez la falta de humildad? Nuevamente el Señor, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, nos hace una invitación y nos dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos. Nuevamente el Señor nos habla para que busquemos acercarnos a través de la reconciliación a Él. Por tanto, reconozcamos que todos somos pecadores y necesitamos perdonar y ser perdonados. Necesitamos reconocer nuestras faltas y enmendarlas. Necesitamos reconocer que somos muy frágiles ante este mundo. Y necesitamos reconocer que debemos recurrir permanentemente a la asistencia del Espíritu Santo. Pues bien, damos por terminado este tema. Si te gustó el contenido y consideras que puede servir a alguien para catequizarse o evangelizarse, compártelo y así poder llegar al mayor número de personas que como tú y yo nos hacen mucha falta escuchar y vivir la palabra de Dios, y así poder trabajar juntos en unidad por un mundo mejor. Oración final. Señor, tú me creaste y soy tuyo. Tú desbordaste todo tu amor por mí. Ayúdame y oriéntame para ser un digno hijo tuyo. Tú viniste a salvar a los pecadores y yo soy el primero. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Bendiciones.